Buenas tardes, ¿qué tal? Ok. Hoy vamos a continuar entonces con nuestra clase de Inteligencia Artificial 2. Ok. Y hoy vamos a ver el tema de Arduino Internals, tanto hablando de lo que es el hardware y lo que es el software. Eso es lo que vamos a tratar hoy. Bueno, antes vamos a ver un repaso. ¿Qué es una placa Arduino? Es una placa de prototipos capaz de desarrollarse a base de microcontroladores que tiene un software y un hardware incorporado. Existen versiones actuales de sistemas operativos, los cuales pueden ser Windows, Linux, Mac o cualquier otra placa, como la Raspberry Pi, por ejemplo, que soporta el IDE de Arduino. ¿Existen versiones actuales de sistemas operativos? Sí. Existen diferentes versiones y modelos de Arduino también. Entonces, desde Arduino Nano, Mega, Uno, Due y otros. ¿Ok? El Mega 2560. Esta es una placa un poco más grande, con mayor cantidad de pines y que soporta evidentemente la T-Mega 2560, ¿ok? Basado principalmente en mi controlador Atmel. Existen otros microcontroladores que se han instalado, pero lo más normal es que tenga Atmel. Tiene soporte de varios módulos especiales para poder trabajar con ellos. Es de fácil aprendizaje y escalable. Es un hardware libre y también software libre. Es de uso general extendido para amplios proyectos y ejemplos. Tiene toda una comunidad que lo soporta. El hardware Arduino ha evolucionado lentamente desde el año 2005. Básicamente en el año 2004 hasta el 2005 básicamente estuvieron trabajando por el proyecto y se terminó en el 2005, pero se dio a conocer en todo su esplendor hacia el año 2010-2011 aproximadamente. ¿Ok? Entonces tuvo una evolución lenta desde el 2005 hasta 2011. Esa evolución lenta vamos a ver un poco a qué se debe y cuáles son eh, su razonamiento. Es una placa de color verde con azul o bien azul, de forma rectangular, pero también existen placas como la Lilipap que tienen formato ovalado, tienen conexión a la computadora, soporta con microcontrolador, pero también hay con procesadores como la Edison, que es de Intel, tiene, tiene procesador, hay pines que son de entrada y salidas digitales, pines analógicos de entrada, emulación de salida PWM. Es de fácil programación y conexión de los componentes electrónicos. No se necesita un programador externo ni se necesita ser un experto para poder utilizar esta placa. Entonces podemos ir subiendo de nivel desde algo básico hasta lo complicado. Su diseño es original, fue desarrollado en el Instituto IPLEA Italia. Básicamente ustedes giran la placa y eh, van a ver el print de la placa que es de color blanco y dice hecho en Italia. ¿Okay? Entonces tienen la leyenda de eso. Eh, Básicamente eh, el nombre fue ideado por Máximo Banzi, como ya habíamos visto, ¿ok? Y esa evolución lenta se debe básicamente a que primeramente se utilizó en el Instituto IDEA,
se popularizó ahí y después recién salió al mercado. Evidentemente fue una evolución lenta, como ven ahí, básicamente era un proyecto de prototipos, o sea, trabajaron mucho para poder convertirlo a que soporte USB y otras características. Como ven ahí, entonces fue anunciado en la fecha de 25 de septiembre del 2011 en el evento de New York Make It Fair. Es un proyecto que inició con la versión 1.0 y de ahí viene el nombre de Arduino 1, ya que 1 es la 1 en italiano, ¿ok? Y las versiones previas fueron el 0001 y el 0022. Está basado en microcontroladores generalmente, y esa evolución que fue desde el ATmega 8, desde 8 bits, con 8 kilobytes de memoria de programa, después ha evolucionado con el ATmega 168 con 16 kilobytes de memoria de programa. Luego ha evolucionado el ATmega 328, que es el que se usa actualmente para las placas Arduino 1, con 32 kilobytes de memoria de programa. También ha sufrido otros cambios y desde el puerto emblemático, el RS232, que son los puertos COM, se ha convertido actualmente en USB. ¿Ok? Entonces eso también ha evolucionado y básicamente fue reemplazado por un USB Virtual Port que básicamente soporta USB. La fuente de alimentación también fue rediseñada para soporte de protección contra sobrecorriente y selector de fuente inteligente. Algunos dicen, tu placa Arduino, si vos no atendés y no conectas bien, se va a quemar. Afortunadamente, como dice ahí, se le ha colocado soporte de protección. Eso significa que si ustedes le inyectan más corriente o más voltaje, eh, hasta cierto punto va a soportar y no se va a quemar. También si invierten la polaridad y hacen un corto, se va a desconectar ya gracias a su fuente de alimentación que es inteligente. Bueno, conforme pasó el tiempo, entonces se incluyó el que se usa actualmente, que es el microcontrolador ATmega 328P-PU, donde básicamente aquí lo que hace es trabajar con bajo voltaje. El microcontrolador, ¿sí? Soporta bajo voltaje, donde la primera P significa Pico Power y la otra P significa Deep, que es un formato Deep, pero también están los que son de montaje superficial. Entonces tenemos este formato y este otro. Si van a comprar o van a trabajar, les conviene este modelo, ya que básicamente tiene un zócalo y ustedes pueden desmontar de ese zócalo y llevar a otro proyecto. Entonces, eh, esto es lo que más conviene. ¿Ok? Entonces, pueden copiar el código, pueden programar con el IDE de Arduino y llevar a otra placa profesional que ustedes armen y lo pueden utilizar de esa forma. ¿Ok? Entonces, no necesitan tener Arduino insert en algún proyecto, básicamente solo necesitan tener el microcontrolador y una fuente de alimentación, y si van a requerir clock, entonces también van a llevar dos condensadores que se usan en la placa Arduino y el cristal que está aquí, y con eso van a poder trabajar en un proyecto independiente. ¿Ok? ¿Qué se puede hacer? Se puede programar con el lenguaje C el microcontrolador ATmega 328P-PU, o bien utilizar el IDE de Arduino, depende de cada uno. Es más fácil trabajar con el IDE de Arduino y llevarlo al proyecto o migrar el proyecto después. ¿Ok? El ATmega 328 contiene mejoras en cuanto a su procesador ATmega 8,
que fue el primero, tiene mayor memoria, mayor capacidad de periférico usando menor energía, por eso es Pico Power. Y vean esta tablita que está acá. Cuando nos proyectamos en 1,8 voltios, evidentemente su velocidad va a disminuir y cuando le colocamos 5,5 voltios su velocidad va a aumentar. Entonces su máxima velocidad de reloj es de 4 MHz a 2,7 voltios. Su máxima velocidad de reloj es de 10 MHz a 4,5 voltios. Su máxima velocidad es de 20 MHz a 5 voltios. Eso soporta el microcontrolador. Pero atención con esto que está en negrita. Sin embargo, la compatibilidad se deja a 16 MHz, que es lo máximo que soporta el ATmega 8. Aunque tu microcontrolador tenga capacidad de ejecución de 20 MHz con 5 voltios, igual en la placa Arduino se maneja 16 MHz por compatibilidad con el ATmega 8. Mucha atención con eso. ¿Okay? El puerto serie. ¿Okay? Y aquí es donde hubo unas mejoras. Esta es la versión original que salió y ha evolucionado a esto que vemos ahora. ¿Okay? Acá tienen el USB y acá tienen el puerto RS232. Bueno, aunque evidentemente en los pines en 0 y 1 tenemos comunicación serial. Para conexión con la computadora tenemos el puerto USB. Entonces aquí tenemos la comunicación serial, tiene sus bases en los inicios de Arduino a través del puerto de RS232 para comunicación con la computadora. Aunque el conector hoy en día es el USB, básicamente es el mismo funcionamiento que su antecesor. También puede usar los pines TX y RX para la comunicación con esos dispositivos. Aquí en la placa Arduino 1 van a poder observar los LEDs que indican la comunicación TX-RX en los casos que se comunica con una computadora o bien que nosotros nos conectemos con algún otro periférico directamente con el Arduino. Entonces también se puede usar los pines TX-RX de la comunicación del dispositivo. Lo importante es saber que estos pines TX-RX se invierten. Entonces, si yo tengo un transmisor como un Bluetooth, entonces el TX de uno va con el RX y el RX va con el TX. Esto ya existía aquí con este puerto RS232 cuando la gente hacía sus proyectos y se comunicaba con la computadora con el puerto RS232 a algún dispositivo como alguna balanza electrónica, algún sistema de comunicación. Evidentemente esos TX y RX del puerto RS232 ya se invertía el orden. Eso se sigue manteniendo. Entonces en el Arduino el TX de un dispositivo se conecta con el RX de la placa Arduino y el RX del dispositivo se conecta inverso. El RX se conecta con el TX. Entonces es una conexión cruzada entre esos dispositivos a nivel de cable. Entonces se cablea o se conecta con los cables de forma cruzada. El TX con el RX y el RX con el TX. Así se conecta entonces. Y eso es algo que se mantiene para cualquier tipo de dispositivo que soporte comunicación serial. Ya sea que se use el pin 0 y 1 o bien se utilice cualquiera de los otros pines desde el 2 hasta el 13 del Arduino, pero hay que usar un software que posibilita la comunicación. Para el puerto 0 y 1 se usa la comunicación serial directa y para los otros pines que son también digitales necesitan utilizar una librería que les habilita para poder utilizar esos pines
en cualquier disposición, o sea, desde el puerto 2 hasta el puerto 13 en el Arduino 1. Bueno, se puede cargar el programa binario del microcontrolador. Internamente usa USART, que básicamente es la comunicación eh, que se usa, puede ser WART, USART, con los microcontroladores, la comunicación con los microcontroladores, universal, asynchronous, barra synchronous, transmitter, barra receiver, ¿sí? Que es el TX, ARX. La fuente de alimentación también fue mejorada. La fuente de alimentación no se incluye en el Arduino, básicamente se vende separado. O si hablando desde el punto de vista de conexión, no tiene el Arduino una fuente de alimentación propiamente hecha, por lo que se necesita alimentarlo de forma externa. Solo tiene un regulador y un filtrado a través de una fuente externa. Tiene protección contra cortocircuitos. El USB provee entre 100 mA y 500 mA con 5 voltios. Y esto es básicamente lo mismo que provee una computadora por el puerto, eh, por el puerto USB. Básicamente genera 500 mA y 5 voltios. ¿Okay? Aunque hay algunas configuraciones de USB que aportan mayor voltaje, pero por lo regular en los USB normales para alimentación desde la computadora son 500 miliamperios de corriente y 5 voltios de voltaje. Y tiene protección de contra cortocircuitos. Básicamente vamos a ver que en esta zona están los circuitos de protección, entonces yo puedo inyectar 8, 10, 12 voltios y el Arduino va a reducir eso a 5 voltios y 500 miliamperios, que es lo que maneja la placa. ¿Okay? Generalmente, acá abajo está la explicación de eso. También puede proveer una fuente externa regulada en el pin bin. Acá en el área esta donde está la fuente de alimentación hay 3,3 voltios, 5 voltios. GND también hay un conector que es el bin, donde básicamente se puede conectar el bin y GND para alimentar desde una placa de protoboard o placa de prototipo al Arduino. ¿Okay? Soporta otros tipos de entradas que son mayores a 5 voltios. Básicamente puede soportar hasta cerca de 20 voltios, pero no se recomienda llegar a eso, ya que básicamente el circuito de protección hace uso básicamente de reducción de voltaje, pero esa reducción de voltaje va entre 0 a 12 voltios generalmente. ¿Okay? Entonces, hasta 12 voltios podemos alimentarlo. No es recomendable 19 ni 20. ¿Okay? Entonces, hace una recomendación para eh, alimentarnos hasta 12 voltios. ¿Okay? Y él baja básicamente 5 voltios, 6 voltios para llegar a los 5 voltios, que es lo recomendable. Tiene una resistencia que si supera 100 grados Celsius se usa para proteger el circuito. Básicamente cuando le inyectamos mucha corriente, el circuito empieza a calentarse, entonces al superar los 100 grados Celsius, esa resistencia a veces se quema para proteger el circuito. Muchos componentes electrónicos, incluyendo aire acondicionado, tienen esta resistencia de protección de más o menos 100 grados. ¿Okay? Tiene un circuito bypass inteligente y toma la mejor tensión. Tiene además un regulador de 3,3 voltios, ya que básicamente la placa es capaz de trabajar no solo en 5 voltios, sino también en 3,3. Y ahí tienen el circuito, tienen el integrado LP2985 de National Semiconductors, que es el que aporta 3,3 voltios. ¿Qué es lo que le da al Arduino esa fuerza para poder utilizarse en muchas aplicaciones? Básicamente son estos shields que
son estos encapsulados que básicamente proveen otras funciones. Por ejemplo, el Arduino Uno por sí solo es una placa básica que soporta, como ya sabemos, entradas analógicas, salidas PWM y entradas y salidas digitales, además de los puertos especiales que manejan comunicación y alguna que otra forma de interactuar con la placa, pero es muy básica. O sea, más de eso no se puede lograr con la placa de Arduino, ¿ok? Pero con estos shells, básicamente podemos incorporar y potenciar la placa, ¿ok? Entonces, por ejemplo, le podemos eh, hacer que se comunique por LoRa, por ejemplo, que es un protocolo de comunicación, por Zigbee, que es otro protocolo de comunicación. También podemos colocarle GPS a la placa, podemos colocarle algún dispositivo de display especiales, ¿ok? Pantallas especiales, pantallas táctiles. Imagínense ustedes la potencialidad con estos shelves que básicamente se colocan en forma de sándwich con el Arduino Uno o con otros modelos. ¿Ok? Entonces, básicamente lo que hacemos es conectar en esta área donde están los pines y se conectan de esta forma. Algunos inclusive tienen otra vez ranuras acá para ir apilando esto. Entonces aquí colocamos un GPS, encima colocamos otro que hace sistemas de comunicaciones y algunos que interactúan con internet y así sucesivamente vamos armando en un sistema tipo sándwich y agregando capacidades que no tiene el Arduino por sí sola, ¿ok? Entonces recordar que lo que le hace poderoso al Arduino son estos shells. Y pueden encontrar en el mercado un montón de shells que tienen diferentes posibilidades y diferentes características para dotar a nuestra placa de Arduino con el poder que nosotros necesitamos para realizar algún tipo de proyecto. ¿Ok? Recuerden eso. Entonces van a comprar diferentes tipos de shells para hacer diferentes actividades. Bueno, acá tenemos algunos modelos de Arduino. La filosofía de Arduino es hágalo usted mismo. Es decir, que hay algunas cuestiones propias de la industria y eh, muchas de estas características que vemos en productos de la industria. ¿Cuál es la filosofía? Básicamente es esconder eh, el conocimiento y con estas placas nosotros podamos entender parte de ese proceso de que básicamente los productos generalmente tienen licencias y las licencias básicamente no permiten conocer cómo se hace por dentro. Entonces aquí, con la filosofía, hágalo usted mismo, nosotros podemos, a mano, podemos ir incorporando cosas y poder entendiendo. Por ejemplo, imagínense que ustedes tienen un emisor de infrarrojo, ustedes pueden básicamente colocar el software y la codificación que va internamente para cualquier tipo de mando que ustedes quieren hacer con infrarrojos, ¿ok? Entonces, con controles. Cuando nosotros compramos un control o un equipo que maneja diferentes marcas y modelos de controles de diferentes equipos, ¿ok? No sabemos internamente la información que se envía a cada control. Y aquí tenemos acceso a nivel de software y a nivel de hardware de cómo se configura eso. Entonces, llegar al conocimiento y a la aplicación es muy importante y aquí se nos abre un poco ese mundo que básicamente en las industrias tratan de mantenerlo eh, bajo sus propias licencias y bajo sus propios controles. Aquí tenemos la posibilidad de poder manejar eso, poder entrar y hacer nosotros y hagamos nosotros mismos parte de ese proceso. Esa es la filosofía. Bueno, internamente, como
nuestra idea es irnos internamente, ¿verdad? ¿Qué hay dentro de esos pines digitales? ¿Ok? Entonces los pines del ATmega por defecto son definidas como entradas, por lo que no es necesario declarar implícitamente como entradas con el pin mode, ¿ok? Entonces funcionan así, ¿ok? Cuando está en un estado de alta impedancia, entonces si fuera que esos pines se conectan en serie con una resistencia de 100 ohmios, por lo tanto eh, necesita muy poca corriente para cambiar de estado, ¿ok? Son algunas de las características que tienen estos pines digitales. Se pueden usar sensores táctiles capacitivos, leer estados de LED como los fotodiodos, leer sensores analógicos como el esquema del RC Time, que es básicamente un control de tiempo real. Bueno, entonces es un pequeño circuito que se le puede ir agregando. ¿Ok? Entonces los pines del Arduino están preparados para que evidentemente pueda ser conectado a diferentes tipos de componentes. Entonces tiene una pequeña resistencia que le resguarda a los componentes, ¿ok? Y se puede usar generalmente como entradas, como salidas, los pines del Arduino, ¿ok? Cuando nosotros llegamos a probar el Arduino, básicamente cuando se quieren probar, lo primero que van a decirle al Arduino dentro del setup o de configuraciones es decirle, estos pines digitales, quiero que se comporten como entrada o como salida. Bueno, entonces usamos la función pin mode que hace esa función, donde básicamente le pasamos el número de pin y pueden tener estos valores. Puede ser de salida como output, de entrada como input, o bien puede ser que se comporte como pull up, como input pull up. ¿Ok? Ya se acuerdan de pull up y pull down. ¿Ok? En este caso puede ser input pull up. La función digital input y output del microcontrolador ATmega328P está preparada para leer o escribir hasta todos los puertos que son registros del chip, ¿ok? Que son esos registros que están habilitados para dentro del Arduino Uno, ¿ok? La función PIMUDE configura los puertos como entrada o salida. Para ello se vale de lo que tiene internamente, que vamos a ver después con más detalles cuando veamos los PIC, pero aquí ya le estoy dando el nombre. Básicamente tiene unos registros internos que se llaman registro de trabajo. Los procesadores también tienen un área de registro de trabajo y los microcontroladores también tienen esos mismos registros, solo que aquí tienen otros fines. Aquí se los usa como puertos de entrada-salida. En los, en los, en la CPU generalmente son para hacer cálculos. Estos registros aquí en el Arduino, en el ATmega, en el modelo ATmega se denomina DDR, que significa registro DDR o Data Direction Register, que es la imagen que ve aquí. Y les digo, cuando nosotros le enviamos un valor 0 a cualquiera de los pines del Arduino, estamos diciendo que es de entrada. Y cuando le enviamos un valor 1 en ese registro, en una posición X de ese registro, le estamos diciendo que es como salida. Fíjense aquí esto que está acá. 0 es entrada y 1 es salida. Este se invierte para los modelos PIC de la firma Microchip, donde básicamente el 0 es de salida y el 1 es de entrada. Se invierte acá. El 0 es de entrada y el 1 es de salida. ¿Ok? Bueno, y así entonces, dice acá, si el registro de DDR es 0, entonces el pin es configurado como entrada. Si el DDR es 1, el pin es configurado como salida. Nosotros llamamos al pin mode y le decimos pin mode número 13, que es el pin número 13 como output, ¿ok? Pero internamente lo que hace el software es manejar en el punto del pin número 13 como enviando un valor de 0 o un valor de 1. Si le envía, que si yo quiero acá como output, ¿qué tengo que hacer? Tengo que enviarle un valor de 1. Y si quiero de input, tengo que enviarle un valor de 0 en el registro que ese
el que se pone acá, el número de pin, número 13. Así de sencillo es lo que se hace, pero si se fijan en el código es un poquitito más largo. Eso básicamente lo van a encontrar en su compilador, en una de las carpetas donde básicamente van a encontrar el código del pin mode y ahí están referenciados esto que yo les estoy mostrando aquí. ¿Ok? Está el pequeño programita ahí, ¿ok? Que hace esto internamente. ¿Ok? Bueno, este DDR básicamente son tres registros dentro de la TMEGA 328 y son DDR-B, DDR-C y DDR-D. Estos tres, como dijimos, los microcontroladores tienen puertos A, B, C, D. Estos son tres puertos, el puerto D, puerto C y puerto D. ¿Okay? Estos tres puertos tienen aquí. ¿Okay? Bueno, okay. Y a ver, el pin número 13 del Arduino o el pin número 13 del Arduino está en el DDR5, DDRB5. Entonces todos están mapeados. Cuando nosotros decimos pin número 13 del Arduino, internamente es el DDRB5. Cuando estamos diciendo que es el pin número 12 del Arduino, estamos diciendo que es el DDRB4. Cuando estamos diciendo que es el pin digital número 0, estamos en el DDRD0. Y así van a darse cuenta que es un byte. Cada DDR es un byte en este caso, porque va desde el pin 0 hasta el pin 7. Pin 0, digo desde la posición 0 hasta la posición 7 de bits. Entonces, internamente, entonces, si miramos las patitas de el ATmega 328P, van a encontrar que internamente usa el DDR-B, DDR-D y DDR-C, pero las patitas están referidas evidentemente a estos números que figura aquí, ¿ok? Como DDR-D, DDR-C y DDR-B, y cualquiera de estos. Entonces son los que le enviamos valores 0 y 1. Entonces aquí, a ver, si yo quiero enviar en el DDRB5, que corresponde al pin número 13, entonces, ¿qué es lo que tengo que decir? Yo tengo que decir que DDRB byte 5, entonces poner un 0, y eso va a ser, voy a cargar un 0 en este registro, entonces él se va a comportar como entrada o como salida. ¿Okay? Entonces van a darse cuenta, si pongo un 0 es de entrada y si pongo un 1 es de salida. Entonces tengo que poner un 1 si yo quiero que esto se comporte como output. ¿Okay? Bueno, y así sucesivamente. Y para aprender y apagar los pines, así como existen en el DDRB, DDRC y DDRD, también existen sus pares que están en las mismas posiciones. Entonces, el pin número 13 para aprender y apagar, nosotros le llamamos Digital Write. Le pasamos pin número 13, coma, ¿cuánto? Un valor high o low, ¿ok? Y acá le ponemos un valor de 1 cuando es high y 0. Entonces, en este registro port B 5, entonces tengo que enviarle un valor de 0 y 1. Cuando envío un 0, evidentemente es low. Entonces, digital write, entre paréntesis, número 13, estamos hablando del pin número 13, coma, high, entonces está enviando un valor de 0 o 1, ¿ok? Entonces va a enviar un valor de 1 como salida, ¿ok? Y 0 como entrada. ¿Okay? Entonces,
Ahí es el valor de high o low o ceros y 1. Entonces va a aprender y a pagar ese pin en especial. Entonces es una parejita que tiene DDR-B y el port B. ¿Ok? Entonces es una combinación. Van a ir comprendiendo cuando veamos el PIC de microchip que va a tener esta misma configuración, pero se va a llamar distinto. Y ahí voy a explicar con más detalle esto. Ahora quiero que se entienda que tienen varios registros que son el DDR y el port que tienen el mismo mapa, tienen el mismo mapa. Entonces los pines están mapeados de la misma forma. ¿Ok? Y uno es para configurar, esto que tienen acá es para configurar si queremos que sea de entrada o salida. Y este mapa de port es básicamente para aprender y apagar. Así funciona internamente. ¿Ok? Entonces los valores digitales de esos pines se registran en los puertos que son tres puertos que básicamente tienen la misma disposición del DDR, ¿ok? Que ya vimos anteriormente. Bueno, acá ven cómo se puede hacer eso a más bajo nivel. Le ponemos set bit DDRB,5, entonces el PB5 barra D13 es connected a un LED. Entonces aquí lo que estamos diciendo dentro del setup es pin mode 13, output. ¿Ok? Esto lo estamos diciendo. Y en el loop lo que vamos a hacer es, vamos a aprender y apagar. Set pin, que es el port B, 5, entonces que es el pin 13, hace que se intercambie de ceros a 1. Entonces ahí vamos a aprender y apagar. ¿Ok? Solo que aquí no tienen un retardo, por eso dice toggle LED or blinking LED faster. Evidentemente porque no tiene un retardo, no está manejado por un retardo. ¿Ok? Bueno, yo le dejé como tarea en el foro, básicamente, esta idea. Básicamente, en realidad la construcción es al estilo en lenguaje C. Básicamente, podemos reemplazar el código de Arduino por una construcción tipo lenguaje C, sí, porque el compilador, que se llama Processing, es una versión modificada del lenguaje C. C++ internamente eh, soporta el Arduino. ¿Ok? También hay otra pregunta. ¿Se puede programar en lenguaje C estándar? Sí se puede programar. Lo único que tenemos que hacer es migrar las librerías del ABR, porque básicamente eso es lo que utiliza. O sea que vamos a migrar las librerías del Arduino que se usan con el ABR. Y ahí voy a poder, eh, con un lenguaje C estándar, entonces codificar con Arduino. ¿Ok? Pero eso es un lenguaje C estándar. Y aquí lo que hacemos es ejecutar en el mismo IDE de Arduino lenguaje C estándar. ¿Ok? Entonces voy a hacer así. Voy a crear una función que se llama void eh, setup void, donde básicamente es la función de prototipo del setup, y void loop, que es básicamente el prototipo de la función loop. Ok, eso se coloca acá arriba y aquí acá abajo se detalla eso. ¿Ok? Pero si yo quiero solamente trabajar al estilo C, solo tengo que trabajar de esta forma. Solo tengo que escribir este código. Inicializo el bloque main. ¿Ok? Y dentro de eso coloco el setup, donde básicamente es la configuración de mi entrada o salida. Y básicamente ahí voy a colocar qué es lo que va a hacer como configuración. Y voy a definir mis puertos de entrada, salida.
o si van a ser analógicos o van a ser puertos de comunicación. En el área de setup se define todo eso. Y la ejecución estándar en el lenguaje C empieza aquí arriba, entra en el main, inicializa todas las variables que tienen que ejecutarse y entra acá en el bloque loop, que está reemplazado acá con la llamada while 1 o while true. Y básicamente esto se ejecuta, ¿ok? Y lo que está en el loop es básicamente esta instrucción, que cuando veamos microcontroladores que no se programan con el código Arduino, tiene esta estructura. Y van a fijarse que el PIC microchip tiene esta estructura y van a fijarse que el ATMEL también tiene esta estructura. Entonces ya pueden quitar esto como una mirada, que la mayoría de los microcontroladores se programan de esta forma. ¿Okay? Acá dice this never happened, porque entra acá en un loop y el return, este 0, nunca se ejecuta, pero está indicado acá como si fuera en un programa estándar del lenguaje C. A la pregunta, ¿se puede ejecutar dentro del IDE Arduino programa hecho al estilo C, C barra C++? Sí es posible. Y aquí lo tienen eso, ¿ok? Bueno, ahí entonces se puede hacer esto. Bueno, ahí termina eso y ahora les voy a mostrar algo de Proteus para poder trabajar. Mientras les muestro el IDE Arduino, donde básicamente esto que les quiero mostrar aquí. Okay. Con esto yo abro un programa que puede estar por ahí, en este caso es parpadear esto que está aquí. Levanto un programa que puede estar creado o no, ¿okay? En este caso ya está creado el programa, ¿okay? Y luego puedo visualizar o agregar estos ejemplos, ¿ok? Estos están hechos directamente cuando ustedes bajan el Arduino o cuando ustedes compran algún componente que se le inserta al Arduino y pueden cargar en sus librerías, o sea que viene ya cargado con sus librerías, o que ustedes tienen que precargar esto dentro del IDE Arduino en el directorio de librerías. Y ahí les va a salir estos ejemplos que si no están en la librería normal, aquí se van a colocar como ejemplo. ¿Okay? Bueno, generalmente se suele hacer así, de tal forma que el quien programa ya tenga varios ejemplos para poder utilizar. ¿Okay? También puede grabar esto, puede abrir, puede grabar, como cualquier IDE. El programa se llama Sketch y nosotros abrimos un Sketch y tenemos la opción de compilar, que es esto que está acá. Con este compilamos y solo va a compilar. A ver, va a verificar que no tenga errores. Ahí está verificando la sintaxis del código. Y con este otro que ven aquí, con este lo que hacemos es básicamente hacemos el mismo proceso de compilación y una vez que se compila, esto se genera en un archivo .x, que es un archivo hexadecimal que termina cargándose dentro del Arduino. Dentro del microcontrolador del Arduino se carga el hexadecimal, que es un programa binario que tiene todo el código después de la compilación. ¿Eso por qué? Porque nosotros estamos viendo a alto nivel esto, pero internamente lo que se genera es un ejecutable al estilo binario, ¿ok? Entonces se convierte a binario eso y se guarda. ¿Ok? Me pueden decir si tienen ingeniería reversa. Desde el Arduino que yo sepa, al menos no llegué a investigar, pero del Arduino normal no pueden hacer ingeniería reversa. ¿Okay? Por lo menos desde la plataforma en sí del Arduino.
Quizás haya otra herramienta. De hecho, sí lo hay, pero lo hay a nivel de copiar. Hay gente que clona los chips con los programas, ¿ok? Se venden los clonadores, ¿ok? Donde básicamente vos pones chip A y chip B y chip A copia a chip B. O sea, se copia así, o quizás se pueda copiar directamente colocando en el protoboard, ¿ok? Pero desde el Arduino no hay ingeniería inversa. O en clonar sí. A ver si me estoy tratando de explicar. Clonar es simplemente copiar el código de uno a otro. No hay problema. Pero para llegar a una ingeniería inversa, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros tenemos aquí nuestro programa en, en un lenguaje que es un lenguaje estructurado, ¿ok? Que se acerca mucho a lo que es lo que el humano entiende, ¿ok? Y este código va a parar en hexadecimal a un microcontrolador. Ingeniería inversa es que tome de ese microcontrolador y que convierta a esto que está aquí. Vamos a llamarle burdamente en un inglés, ¿ok? En un inglés de programación, ¿ok? Entonces es algo entendible, ¿ok? Y yo modifico acá y puedo volver a cargar al chip, ¿ok? Eso no existe, por lo menos de forma fácil. Nunca me puse a investigar si se puede, ¿ok? Pero sí sé que se pueden clonar y copiar los códigos, ¿ok? Algunas de las características que se tienen que tener en cuenta para hacer ingeniería inversa es que en el código ejecutable también se vayan las definiciones de los nombres de variables y algunas cuestiones que, que hacen así al código que nosotros colocamos. En realidad es un código un poco más grande de su generación, porque básicamente se incluyen otras informaciones para hacer la ingeniería reversa. ¿Ok? Eso suele ocurrir en muchos lenguajes que nos permiten hacer ingeniería reversa. Cuando se colocan los códigos, se portan también dentro del ejecutable otras definiciones o cuando se usan esos programas de back. Si nuestra herramienta tiene uno para tildar, que es para debug o que ya es el producto final, entonces tienen dos comportamientos diferentes. ¿Okay? Cuando le ponen que está tildado como debug, nos permite básicamente rastrear el funcionamiento del sistema. Además de eso, guarda los nombres de las variables. Entonces va a guardar este valor PWM, este valor censado dentro del código. Y nosotros podemos ver cómo se comporta eso y qué valores va teniendo eso durante el proceso de ejecución. O bien hacer ingeniería inversa. Bueno, en el caso de Arduino no tenemos eso así directamente, por lo menos con esta herramienta. Habría que investigar, como les dije, si es que eso, hasta qué nivel es posible. ¿Okay? Pero para eso necesitamos guardar algunas informaciones dentro del código ejecutable. ¿Okay? A no ser que sea un sistema inteligente que pueda autonombrar las variables, pero habría que ver si eso es posible. Bueno, ok. Entonces, este es el IDE de Arduino. Otra cosa más, nosotros tenemos que configurar el puerto y básicamente el tipo de placa. Para que ustedes puedan pasar eh, acá a esta parte que básicamente es transferir desde la computadora hasta el Arduino, no va a funcionar mientras ustedes no seleccionen el tipo de placa. En este caso, estoy usando una placa Arduino 1 genérico y no tengo conectado al Arduino, entonces aquí no me aparece esto. Pero aquí yo tengo que tener la capacidad de seleccionar el puerto al cual el sistema operativo le ha otorgado al Arduino. Por ejemplo, piensen que el puerto al cual está conectado es el puerto 32. Entonces, acá buscan el puerto y seleccionan 32. Cuando van a compilar, tengan en cuenta de que si tienen varios periféricos conectados
a su USB, cada USB, cada puerto conectado a USB está referido a un puerto y aquí le va a salir una lista de eso. ¿Ok? Y hay veces que no compila bien porque no hace bien el mapeo, ¿ok? Por lo que recomiendo a, a lo, a lo, a lo mejor posible que se pueda hacer, traten de limitar la cantidad de puertos que están usando. Por ejemplo, si usan ratón, teclado, eh, un parlante, todos conectados eh, al puerto de su computadora, traten de quitar algunos de ellos, de tal forma que sea más fluido el tema de la selección de puertos y que funcione mejor. Entonces, recomendación, primero setear el puerto y luego la placa y si es posible, limitar la cantidad de puertos que se tienen conectados. A veces uno no sabe si el puerto 35 está conectado a un ratón o si está conectado a la placa Arduino o a otra placa. Entonces, traten de dejar solamente lo que necesiten usar. Y otra cosa importante, algunas placas tienen comunicación con el puerto serial y algunos tienen un switch para decirle al Arduino que se ejecute el programa que está dentro de esa placa. Ustedes tienen que deshabilitar y colocar en modo USB de tal forma que le puedan transferir la información de su computadora a la Arduino. Porque si no, lo que está haciendo es consumiendo el puerto de comunicaciones y ocurre un conflicto ahí. Entonces, traten también de limitar eso. La misma cosa pasa en que si están conectando un Bluetooth. Un Bluetooth tiene tres pines que tienen que configurar y básicamente no van a poder cargar el programa mientras se está ejecutando el poste de funcionamiento de Bluetooth, porque también está en comunicación con el Arduino. Entonces, ya son diferentes dispositivos que se están comunicando con el Arduino y se entorpecen uno con otro. Entonces, hay una comunicación entre la computadora y el Arduino y hay otra comunicación entre el Arduino y el Bluetooth. Entonces, no va a poder cargarse el programa. Entonces aquí deshabilitan el Bluetooth y solamente va a haber una comunicación con la computadora. Eso es para pasar el programa de la computadora al Arduino. ¿Ok? Eso siempre ocurre, por eso esa es la recomendación. Bueno, entonces es eso. Ahora estoy levantando el programa eh, del Proteus para mostrar cómo funciona el Proteus. ¿Ok? Y aquí ustedes tienen que seleccionar básicamente el proyecto. Yo ya tengo cargado algunos. Bueno, y aquí ustedes pueden tener las estructuras del esquemático donde básicamente tienen su placa de Arduino. Podemos trabajar directamente con el ATmega 328 que es esto que ven aquí. En este caso está encapsulado aquí con supuestamente los pines de Arduino, pero básicamente son los pines que tiene este microcontrolador y algunos dispositivos como si fuera que estemos trabajando con un Arduino. ¿Ok? Básicamente aquí lo que hacemos es prender y apagar un LED. Voy a ejecutar esto para que ustedes vean. Y quiero que se fijen que se prende y que se apague esto. Este es el famoso blinking LED, que básicamente prende y apaga un LED en el pin número 13. Voy a aumentar el tamaño para que ustedes puedan ver eso. Ahí.
Ahí se ve mejor, ¿ok? Entonces, esta es una extensión, básicamente como si fuera que está conectado al pin número 13. Y el pin número 13 es el IO5. Si es que ustedes se acuerdan, el puerto V5, ¿ok? Acá está ya mapeado con los nombres que se usan en Arduino, pero si ustedes se fijan aquí en la placa, lo van a encontrar con el puerto DDR B5, ¿ok? Y eso está conectado con el PB05, que tiene que ser el que esté conectado con el IO13, que es el puerto digital de entrada o salida, puerto número 13, ¿ok? Entonces, es eso, como está ubicado en esta placa, ¿ok? Y tiene que ser uno de estos que esté acá, parpadeando. Acá está el IO13, ¿ok? Este está aquí, de tal forma a que esto se conecta con esta, pero estéticamente, ven acá con un conector directamente se coloca con el mismo nombre de tal forma que se pueda mapear así, porque si no queda feo si es que yo estiro un cable y esto va acá, va acá. Entonces, para hacer estéticamente, así se abrevia esto, ¿ok? Y acá ven una resistencia y luego ven el LED y esto va a tierra. Y hace la conexión desde la fuente de alimentación y acá ven que es el PB05. El PB05 entonces prende y apaga, le da un valor de 0 o 1. ¿Okay? Esto es lo que hay dentro de la placa Arduino. ¿Okay? Voy a parar la simulación y me voy a ir dentro de su programa fuente. Este programa fuente básicamente es el mismo del Arduino, donde básicamente coloco el valor de la variable LED. Luego le pin mode como output y hago el loop digital write LED high 1000 y el digital write LED low delay y así. Entonces prendo y apago. ¿Okay? Eso es lo que hace este código. ¿Okay? Bueno, este código lo que hace es aquí, dentro de este microcontrolador, que es la T-Mega, evidentemente ejecuta el programa que se llama debug ELF, ¿okay? Donde básicamente los archivos X o ELF son archivos ejecutables. ¿Okay? Y fíjese que es la TMA 328, nuestro microcontrolador. ¿Okay? Lo que estoy queriendo decir es que el Proteus es un programa simulador de microcontroladores y lo que se ejecuta es el mismo programa que se va a cargar o que se carga dentro del microcontrolador. O sea que es muy bueno el Proteus como simulador porque lo que hace es ejecutar el mismo código que se ejecuta en el Arduino físico. ¿Okay? Entonces nos da dos posibilidades. Como les dije, puedo programar directamente en el lenguaje C y utilizo el ATmega 328 sin que sea Arduino o bien mediante el IDE Arduino. ¿Okay? En este está conectado al IDE Arduino, pero también podría estar conectado al código del lenguaje C directo. Bueno, para compilar esto, no sé si ahora mismo había un tiempo que se me desconfiguró el compilador porque esto en realidad lo que hace en el compilador es llamar al compilador del Arduino y ejecutar eso, ¿ok? No sé actualmente cómo está, pero les voy a mostrar lo que hace en realidad, ¿ok? La parte de compilación puede ser que me dé error o no, pero la idea es lo que les voy a mostrar aquí, es que esto llama directamente al compilador del Arduino y genera un punto X. Y del Arduino también hay que setear la función para que
genere los puntos hexadecimales, ¿ok? Porque en general solamente envía ese hexadecimal al, a la placa de Arduino, pero también hay una parte que se chequea o se configura para que en el Arduino podamos tener el programa en archivo físico dentro de la computadora para que podamos generar el archivo hexadecimal y dentro del dentro de este microcontrolador básicamente, como ven aquí, mapeamos eso. Entonces nos vamos eh, hasta la dirección donde se genera ese código y le agregamos el archivo hexadecimal, ¿ok? Que puede ser X o lo que sea. Eso pasa lo mismo que si yo voy a programar en el lenguaje C. En el lenguaje C hace todo el tema de conversiones y me genera una hexadecimal. Esa hexadecimal se puede dejar en disco y simular con Protego o con otro simulador, o bien descargar a través de un hardware que es el programador del microcontrolador y cargarlo ese hexadecimal al microcontrolador a través de un puerto USB. ¿Ok? Bueno, y eso es lo que hace. Y ahí ven cómo simula bien esto. Dentro del programa fuente, entonces, y nos vamos a build, le damos build project. Como les dije, no sé si esto está bien conectado. Aquí van a ver el proceso de esa compilación. Esto es lo mismo que ustedes ven ahí cuando se compilan y de Arduino. Está compilando automáticamente, ¿ok? ¿Por qué? Porque en realidad lo que está haciendo el Proteo es llamar al compilador del Arduino, ¿ok? Y eso se setea también ahí en la parte de configuraciones de esta herramienta para que tome la dirección de ese compilador. Fíjense que es el ATmega 328P y está haciendo el proceso de compilación. El archivo que genera este debug.lf o debug.hex pueden tomar el hexadecimal o el LF, ¿ok? Estos son los archivos ya compilados y generados en hexadecimal, que son programas binarios que se ejecutan dentro del microcontrolador. Compile successful, entonces fue compilado correctamente, ¿ok? Entonces me funciona todavía esto, ¿ok? Bueno, me voy otra vez a esta imagen porque quiero mostrar que es un programa C estándar donde básicamente voy a incluir el main y este while 1, ¿ok? Y voy a hacerlo de eso. A ver. No sé si se puede copiar de aquí. Puedo copiarlo, entonces voy a copiar, no, pero no va a ser totalmente igual a esto. Bueno, ok. Voy a reemplazar el loop y el setup. Eso es lo que voy a hacer para demostrar que es un programa eh, estando en el lenguaje C. De hecho, voy a dejar las instrucciones en alto nivel. Okay. Voy a quitar esto. Quiero dejar el int main void. Este setup voy a quitar aquí. En realidad aquí tengo que trabajar con el DDR, DDRC, okay.
pero voy a ver si puedo usar mezclado para mostrar eso que está hecho aquí. Ok. Puedo dejar esta definición. Acuérdense que un programa en C estándar básicamente es un código que empieza desde arriba y va para abajo. Top down creo que se llama esa forma. Okay. Y bueno, entonces inicializo la variable LED. Acá ya le pongo el pin mode que va a ser como output. Dentro del setup voy a llevar esto que está aquí y voy a borrar esto que está acá. Y coloco el main acá, el bloque main ahí. Y esto es algo que siempre se hace en la mayoría de los microcontroladores. Hay un loop que es básicamente el loop del Arduino que ven aquí. Y aquí vamos a reemplazar por el prendido y apagado del LED. Donde básicamente prendemos el LED, esperamos un segundo, apagamos el LED y esperamos un segundo. Y esto está dentro de un bloque que se llama el loop, que nosotros llamamos el loop, y esto está dentro del setup. ¿Okay? Eso sería en un programa estándar de C. Esto sería el setup y este igual es nuestro loop. Y está encerrado en este grupo que es el while 1. Al ponerle while 1 es un código que siempre se va a ejecutar porque 1 siempre va a ser 1. Y mientras esto sea verdadero o true, se va a ejecutar. Voy a ver si compila esto. Y si compila, entonces le he mostrado que el IDE del Arduino, o sea, más bien el compilador del Arduino, soporta el lenguaje C++ estándar. Y bueno, no reconoce el delay. Voy a borrar el delay. Esas definiciones están en un archivo que no me acuerdo ahora cuál es. Yo tengo que poner archivo cabecera porque están ahí definidos en un archivo cabecera. Pero voy a ver si ahí me funciona. Tampoco no reconoce el pin mode. ¿Okay? Voy a irme para atrás entonces. O sea, de qué funciona es la que no me acuerdo. Voy a fijar un poco ahí. Bueno, lo que hice es básicamente copiar esto dentro del bloque main y ahí ven que me compiló. ¿Okay? Básicamente, ¿cuál es el tema? Este sí está bien, ¿ok? Aquí, pero la parte de ejecución, que es este pin mode, no lo puedo colocar aquí. Entonces aquí lo moví al bloque main y ahí sí, ¿ok? Entonces, lo que pasa es que aquí no es una definición nomás. Básicamente hay código ahí. Y un código no se puede quedar aquí al aire. Básicamente tiene que estar dentro del main o dentro de otro bloque de función aquí. Entonces ahí sí debería compilar. ¿Okay? Entonces, acá compila súper bien. ¿Okay? Y ahora veamos. Básicamente, entonces aquí define, le tomo 13, pin mode le dice como output y mientras sea verdadero, prende el LED, espera un segundo, apaga un LED y le espera un segundo. Este nunca se va a ejecutar porque este igual siempre se va a ejecutar, ¿ok? Y cuando
apagamos, no pasa al retorno, directamente pasa a ejecutarse y terminar el programa. ¿Ok? Bueno, y ahora ya ven que se compiló correctamente y vamos a ver el resultado de esa compilación. Entonces ahora lo llevo para ejecutar. El código que ya hice ya cambié. Si funciona, se va a prender y apagar. ¿Ok? En este caso solo se prende, ¿ok? Y no se apaga. ¿Ok? Pero por lo menos ya pueden notar eh, que la compilación está correcta. ¿Ok? El problema está en las definiciones ahora. Hay un archivo donde están las definiciones de pin mode, digital write, ¿ok? Y creo que se llama wiring o algo así. No me viene ahora en memoria, ¿ok? Hay que ir a buscar en el compilador en qué subdirectorio está ese archivo, porque ahí están las definiciones de eso y lo tengo que poner como un archivo de cabecera, ¿ok? Bueno, como no me acordé, entonces le hice la consulta a ChatGPT y el include que tengo que ponerle es el arduino.h. ¿Ok? Así lo mismo que pasa cuando tengamos que compilar un programa C para otro sistema operativo como Windows, por ejemplo, no es lo mismo que para consola. Tenemos que colocar el include donde están las definiciones principales. Y dentro de Arduino.h están las definiciones que ven acá, Digital Write, Pin Mode, Delay. Por eso, entonces, esto es lo que le voy a agregar ahí a mi compilador. ¿Ok? Me voy aquí. Estoy ejecutando, entonces me aparece así. Tengo que parar la ejecución. Por eso es que le dije que básicamente no estaban definidos estos digital write, delay y pin mode, porque no están definidos. Entonces, esas definiciones están en este archivo arduino.h. Si ustedes quieren saber qué es lo que hay básicamente y cómo están modificando esos registros, que yo les dije que son del DDR-A, digo el DDR-B, DDR-C y DDR-D, están dentro de este arduino.h. Y ahí está el pin mode, el digital write. Está todo como se hizo a bajo nivel, ¿ok? Entonces, si quieren tener más información, se van y buscan este archivo dentro del compilador de Arduino y ahí van a tener esas definiciones. De hecho, eso que ustedes ven ahí como pin mode, que estaba resumido, yo quité la definición de ahí mismo, ¿ok? Para, para presentarlos dentro de las clases, ¿ok? Bueno, ahí están todas las definiciones y ahora lo vuelvo a ejecutar. Voy a volver a compilar eso. Y voy a irme de vuelta acá para ejecutar. Bueno, ok. En el Arduino en real sí funciona esto, ok. Acá siempre en el simulador tengo problemas con esta definición, ok. Acá evidentemente se puede improvisar un delay con un for mientras, ok, pero no es tan preciso eso, ok. Pero esas definiciones están en el Arduino.8, ok. Les quiero mostrar la misma cosa que yo hice dentro del que estaba haciendo. Básicamente yo había hecho esto sin entrar a ChatGPT y ahora le hice la pregunta a ChatGPT y básicamente eh, trae casi lo mismo que yo ya he definido. Entonces pueden darse cuenta eh, que trae eso menos esto que ven acá que tiene init. Okay, voy a copiar para agregarlo. Generalmente no hace falta, pero a veces sí dice aquí. Entonces aquí ven
cómo se hace, ¿ok? O sea que prácticamente lo que yo le estoy diciendo, que es gracias a lo que fui probando, llegué a como conclusión aquí de la mano de las informaciones que tenemos. Entonces podemos corroborar que sí se puede compilar en un lenguaje estándar, sí. ¿Ok? Bueno, ahora ya encontré qué es lo que me faltaba. Me faltaba esta definición de init, donde inicializa el hardware. En algunas, en algunos casos, ¿ok? Por lo que sí es necesario para mi caso, ¿ok? Entonces, el código va a quedar algo así. Ahora voy a quitar esto de aquí. Voy a tratar de mostrar, voy a quitar esto que está aquí. De tal forma que ustedes puedan ver todo el código en una sola pantalla, ¿ok? Ahí tienen todo el código al estilo C para hacer Blinkitlet. ¿Ven ahí? Entonces hacemos Blinkitlet compilado y de Arduino al estilo C. Entonces llamamos a la librería arduino.h donde están las definiciones del wiring. El wiring es básicamente eh, la sentencia que se usa dentro del Arduino, porque originalmente el programa, la placa se llamaba wiring y los nombres ellos ya habían definido como pin mode, digital write, y algunas otras redefiniciones que hicieron. Pero evidentemente esas definiciones están dentro de esta librería arduino.h, dentro del include. Y luego, esto es lo que me faltó, el init, que para algunos casos es necesario. Cuando yo ejecuto directamente en la placa de Arduino, con el Arduino llevando este mismo programa, no necesito este init porque me funciona bien. Solo tengo problemas en, en los simuladores. ¿Ok? No sé por qué eso, pero evidentemente en algunas hace falta que inicialice el hardware. Y luego de inicializar el hardware yo ya puedo hacer un programa estándar. Aquí defino la variable LED, le llamo a pin mode. Esto es el setup, prácticamente todo el setup. Y dentro de este while true, while 1, y aquí se ejecuta el loop. ¿Okay? Ven que aquí no uso el void setup ni el void loop, sino básicamente un programa estándar de C o C++. Lo compilo. Fue compilado correctamente y lo ejecuto. Y ahí sin problema, ¿ok? Entonces en el foro hice la misma pregunta y ahora ya saben cuál es la respuesta, ¿ok? Que evidentemente se puede ejecutar en un programa estándar del lenguaje C dentro del IDE Arduino. Hay más todavía, ¿ok? Si ustedes quieren portar a otra herramienta, hay otro archivo que es un conjunto de librerías con sus puntos lib, que básicamente es el ABR, y ahí están todas las definiciones para ejecutarlo en otro IDE con el lenguaje C que no es el estándar, eh, que no es el estándar del Arduino, que entonces pueden
usar otro compilador y llevar esas definiciones, ¿ok? Bueno, pero eso no hace falta, ¿ok? Evidentemente, ¿cuál es la idea? La idea es hacerlo mucho más simple. Como estamos ahora en Arduino Internal, entonces les mostré algo de hardware y algo de software también, cómo funciona internamente, ¿ok? Y ya les dije, la definición está en arduino.h si quieren saber un poco a bajo nivel cómo se están manipulando estos registros, ¿ok? Ahí tienen toda la definición. Si quieren ver eso ahí, entran ahí y van a ver, ¿ok? Entonces van a buscar dónde están las definiciones de las cabeceras de su compilador Arduino, se van hasta ese directorio y van a encontrar el archivo Windows, el archivo arduino.h, y ahí tienen todas las definiciones, y no solamente las definiciones, sino también el desarrollo de ese código, ¿ok? Bueno, eso es lo que le quería mostrar hoy. Entonces, en algún momento voy a ampliar esto. En otra clase voy a ampliar esto y mostrarle con detalle lo que tienen este microcontrolador, ¿ok? Y, y este engendro de lo que sería una, o tratar de colocar o hacer lo que es una placa de Arduino utilizando el ATmega 328, ¿ok? Pero lo importante es que sí es válido, y como les dije, ustedes pueden programar con Arduino y quitar el microcontrolador de Arduino y llevarlo a otro proyecto. ¿Cuál es la ventaja de eso? Es que el código Arduino es muy sencillo en comparación a lo que es una arquitectura de lo que yo tengo que saber todo internamente, cómo se define dentro de la TMega 328. ¿Ok? Entonces, alguna vez pueden hacerlo de esa forma, ¿ok? Si requieren, ¿ok? Bueno, muchas gracias entonces. Espero esta clase les sirva. Es bastante útil de que me empiece a buscar un poquitito cómo funciona esto internamente, ¿ok? Y les dejo con, con esa información. Bueno, muchas gracias. Ahí tienen el código de vuelta. Dejo unos instantes ahí el código y luego termino de, de explicar todo esto. Ven que es el ATmega 328 PU, ¿ok? Y este es el programa INO. Y el resultante es un archivo .hexadecimal o este EFL. Cualquiera de ellos eh, pueden ejecutarse dentro del microcontrolador, dentro de esto que está acá. Hagan doble clic acá y acá tienen que buscar dónde está ese. Acá se usa el debug EFL. Yo abro esto y tengo el EFL o el X. Si yo abro el X es la misma cosa, ¿ok? O debería funcionar de la misma forma, ¿ok? Si quieren puedo probar. A ver. Van a darse cuenta que algunos también definen un archivo COF, COF, ¿ok? En el proceso de compilación, ¿ok? Bueno, antes de terminar entonces, quiero mostrarles un poco la estructura. Me voy dentro del compilador de Arduino, busco dónde están en el computadora. Acá en esto tienen los ejemplos. Todos esos ejemplos que se ven en el Arduino están aquí. Voy para arriba otra vez. Tienen la parte de hardware. En la parte de hardware es donde deberían encontrar esas definiciones. Y las librerías están aquí. Las librerías son eh, los puntos H que encontramos acá. Y aquí también hay ejemplos y esas cosas que ustedes ven. O algunas definiciones como se maneja un servomotor,
cómo se maneja un cristal líquido. Todas esas definiciones están dentro de las librerías. Y cuando ustedes compran un nuevo hardware que va a ser compatible con el Arduino, a veces van a tener que ubicar acá las librerías de esos que ustedes consiguen o van a utilizar. ¿Ok? Y dentro de la definición de hardware, tendríamos que encontrar nuestras definiciones. Esta es la librería ABR que ustedes tienen que exportar. Así que van a usar otro IDE que no es el de Arduino. Y acá están todas las definiciones. ¿Ok? Creo que está dentro de. Acá están las librerías, eh, software y otras cosas que utilizan. Creo que está dentro de Core, Arduino, si más no me acuerdo. Y acá están las definiciones. ¿Ok? Acá dentro de dentro de ABR Core Arduino deberíamos encontrar la definición de arduino.h. ¿Ok? Ahí ya lo encontré. Voy a abrir con Notepad a ver si ahí tienen las definiciones de esta librería. ¿Ok? Están las definiciones, cómo se utiliza esto y también el código. ¿Ok? Entonces aquí tienen cómo va trabajando internamente eso. ¿Ok? Acá están las definiciones de void setup y void loop y las otras configuraciones. ¿Ok? Por defecto sabemos que en los microcontroladores no manejan bits. ¿Ok? Pero acá, acá se maneja todo y los timers que nosotros, por ejemplo, no podemos tocar en, en las definiciones y acá están todas. ¿Ok? Bueno, y aquí van a encontrar casi todo. Después se van al pins Arduino y van a ver otras definiciones. Ok, bueno, eso es lo que le quería mostrar. ¿Ok? Básicamente están todas las definiciones ahí. Pueden navegar y ver qué hay en cada uno de estos. ¿Ok? Después está la parte de hardware en sí, binarios. La definición de WinSec, que es básicamente el principal. La primera placa es el Win. Ven cómo acá están todas las definiciones principales. El proyecto de tesis originalmente de los desarrolladores fue Win, la placa, y las definiciones de los nombres de delay y todas esas cosas que nosotros usamos están dentro del Win.c. Entonces, aquí es exactamente donde están ubicados esas definiciones. ¿Ok? Y cómo se maneja eso internamente. Entonces, están varios archivos en esas definiciones. ¿Ok? Es un gran proyecto, tanto de software y hardware. Entonces, las definiciones de serial control engine y otra definición. Entonces, aquí tenemos todo. Es cuestión de ir viendo esos archivos. ¿Ok? Algunos otros archivos ya había quitado para la presentación. ¿Ok? William Punto Digital. Y creo que aquí están las definiciones de digital write, digital. Acá abren los registros. Bueno, les estoy mostrando esto para ver de dónde viene
está la definición de digital right, ¿ok? Donde pasamos el número de PIN y el valor. Y esto es lo que hace internamente. Es una modificación de bits del PIN que se está trabajando. Entonces ahí ven, acá está la definición. ¿Ok? Bueno, entonces, esto es lo que hay dentro del compilador de Arduino. Todas las definiciones. ¿Ok? Bueno, muchas gracias entonces.